Un paciente con lesiones en el cuello necesita sentarse erguido con una fuerza constante aplicada verticalmente hacia arriba utilizando un collarín. Dice que el peso W es de 100 newton. ¿Qué fuerza neta ascendente ejerce este sistema sobre el collarín? Bueno, vamos a ver, despacio y con buena neta. Eh, ok, vamos a necesitar un diagrama de cuerpo libre en la caja. Ahí va un diagrama de cuerpo libre. El siguiente diagrama de cuerpo libre será en esta argolla. Está aquí. Ahí viene el segundo diagrama. El tercer diagrama va a ser la cabeza del paciente. Ese sería el tercer diagrama. Entonces, claro, para el cuerpo que guinda ya tenemos W que va para abajo, pero aquí para arriba va una tensión, que vamos a poner el rojo. Esta cuerda que viene aquí se guinda a la argolla. Aquí también va a estar esa tensión roja. ¿Sí? Entonces tenemos las dos tensiones rojas que pertenece a esta cuerda de aquí arriba. Para lo otro, para la otra cuerda, aquí es donde vamos a tener una tensión verde y aquí vamos a tener otra tensión verde, porque es otra cuerda totalmente diferente. Y para la cabeza vamos a tener una tensión verde para acá, una tensión verde para acá y vamos a tener el peso de la cabeza de la muchacha. Esas son las fuerzas que están presentes en el ejercicio. Esos son los tres diagramas que vamos a hacer. ¿Ok? Ahora, muy importante, el diagrama que tiene la argolla del centro, ¿verdad? El del ángulo de 80, vamos a suponer, y perfectamente podemos hacerlo, por la forma geométrica presente en el ejercicio, que ese ángulo de 80 se va a dividir en dos ángulos de 40. Perfectamente. Muy bien. Ahora sí, empecemos con los diagramas. Por ejemplo, para la caja colgante, ¿verdad? Vamos a hacerla aquí. Para la caja colgante teníamos la tensión roja, que le vamos a poner T1 a la tensión roja, y W. La suma de las fuerzas en Y es igual a 0, lo que apunta para arriba positivo. T1 menos W es igual a 0. T1 sería 100 newton. Excelente. Ya encontramos la tensión roja. ¿Cuál era la tensión roja? La tensión roja era esta tensión de aquí, ¿verdad? Toda esta cuerda que viene hasta aquí. Ya encontramos que esa tensión roja vale 100 newton. Ahora, vamos con la argolla del medio. Teníamos la tensión roja, que yo le había puesto T1, ¿verdad? Y teníamos dos tensiones para abajo, que le vamos a poner T2, T2, y que divide a esto en dos ángulos de 40. Okay. Si yo quiero trabajar con ese ángulo de 40, no hay ningún problema. Aquí estarían las componentes T2Y, T2Y, y aquí estaría la componente T2X, T2X, T2X. De aquí nos vamos a dar cuenta de algo, vea. La suma de fuerzas en X es igual a 0 y lo que va apuntando para la derecha es positivo. De aquí solo hay dos tensiones en X, esta y esta. Y son iguales, son iguales, son iguales, son iguales, porque es la misma cuerda. Y para que usted vea que son iguales, aquí sería T2 seno de 40 menos T2 seno de 40. Y entonces, claro, pues le va a quedar que T2 es igual a T2. Eso es cuando sumo fuerzas en X. ¿Ven? Entonces, en X me da a mí la razón de que las dos cuerdas son iguales.
¿Ven? Ahora, vamos en Y. La suma de fuerzas en Y es igual a 0 y aquí lo que apunte para arriba va positivo. Solo tenemos esta T1. Las dos T2Y van para abajo. Van negativas las dos. O sea que T1 menos T2 coseno de 40. ¿Por qué coseno de 40? Porque este es el cateto adyacente a 40. Aquí T2X usé el seno porque es el cateto opuesto a 40. Menos T2 coseno de 40 es igual a 0. Estos dos los puedo sumar. Me va a quedar 2T2 coseno de 40. Más lo mandamos al otro lado. Mandémoslo al otro lado. Viene al otro lado. Está aquí restando. Pasa al otro lado a sumar. T1 es 100. Ajá. Y ahora, ¿qué está haciendo el 2? ¿Y qué está haciendo el coseno de 40 a la parte T2? Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir. ¿Y qué encontramos? La T2. 100 entre 2 por coseno de 40. 65,27. 65,27 Newton es T2. Muy bien. ¿Qué me queda? Me queda encontrar el peso de la cabeza. Para la cabeza, entonces tenemos que el diagrama es así. La cabeza siente una fuerza T2 para acá y le dan este ángulo de 60. Le dan una tensión 2 para acá y le dan este ángulo de 60. Y aquí está el peso de la cabeza. Estas dos tienen fuerzas en X, T2X, T2X. Y tiene una T2Y, T2Y. Bueno, yo ya sé que si sumo las fuerzas en X, no voy a llegar voy a llegar a lo que ya es obvio. T2X menos T2X es igual a 0. T2 coseno de 60 menos T2 coseno de 60 es igual a 0. T2 es igual a T2. ¿Ven? Encontramos de nuevo, me está diciendo el problema, que esas dos tensiones son iguales. Bueno, pero la suma de fuerzas en Y, poniendo positivo lo que va para arriba, T2Y más T2Y menos el peso de la cabeza es igual a 0. T2 seno de 60, aquí sí uso el seno porque es el cateto opuesto, vea, opuesto a 60. Y el peso de la cabeza lo voy a mandar al otro lado a sumar. Yo ya tengo quién es T2. Es 65,27. Y la suma de ellos dos, bueno, no importa. Voy a hacerlo largo. Aquí estaríamos averiguando el peso de la cabeza. 65,27 por el seno de 60 por 2. Son iguales. Ahora sí. 113,05 Newton. Es el peso de la cabeza de la muchacha. ¿Ok? Y esa es la fuerza de reacción que también va a sentir la articulación atlanto-occipital. ¿Sí? Porque así, como el peso jala la cabeza hacia abajo, las tensiones jalan la cabeza hacia arriba. ¿Con cuánta fuerza? Con 113,05. Muy bien. Ese era el ejercicio. Fácil, ¿verdad? Equilibrio.